Recording in progress. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde nos estás visualizando. Mi nombre es Cristina Bravo y soy socia fundadora de Mujeres con Historias para Contar. El día de hoy tengo dos invitadas. A falta de una, tengo dos invitadas que tienen muchas coincidencias y también tienen mucho que ofrecer a toda la gente que nos está viendo. Antes de esto voy a presentar el espacio. Mujeres con Historias para Contar es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como único propósito el promover y difundir el rol de la mujer empoderada a través de sus propias historias, sus anécdotas, sus experiencias, sus proyectos. Vemos la grandeza que tiene cada una de las mujeres para regalarnos y sobre todo aprendemos empatizando y sobre todo engrandeciendo la labor de cada una de las mujeres en el largo de todo el mundo, porque tenemos mujeres con historias para contar en Europa, en América, tenemos en Chile, en Colombia, en Panamá, Puerto Rico, bueno, no voy a nombrar uno por uno porque me voy a enredar, pero son muchos países de América y también en Europa, Suiza, Francia, Italia. Y tampoco voy a decir más porque tenemos muchos países también en Europa. Así que, sin más que decir, voy a presentar el día de hoy a Natalia y Sandra. Sandra es, a ver, voy a leer su presentación para no equivocarme. Sandra es madre de dos niños. Es facilitadora y experta en comunicación, cultura organizacional, comunicadora certificada en Happiness Studies. Natalia también tiene dos hijos, también es comunicadora y certificada en crianza positiva. Creo que no me he equivocado de nada, así que bienvenidas chicas a este espacio. Así que muchísimas gracias primero por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación y buenos días, buenas tardes, buenas noches con todo el público que te escucha y te ve y que te sigue. Gracias. Sí, Cristina, gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí contigo para compartir nuestros conocimientos, información, ¿no? Lo que nos preguntes. Estamos muy contentas y felicitarte también por la labor que Gracias. haces, ¿no? El de promover en las mujeres el liderazgo, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Eso también es una misión muy loable. Gracias, chicas. Chicas, y antes de saber, pues obviamente, qué las ha unido, yo quiero conocer un poco de ustedes en cuanto a su esencia como mujeres, ¿no? Cuéntenme un poco de la Sandra niña, de Natalia pequeña, cuéntenme un poco cómo fue su infancia, ¿no? A ver, cuéntanos. Claro que sí. A ver, yo te cuento, soy la menor de tres. Nos llevamos dos con mis hermanos. El ser la menor es también un espacio importante dentro de una familia. Hace que tengas muchas cosas ya ganadas en cuanto a permisos, en cuanto a gestión eh, de posiciones dentro de la familia, ¿no? El favoritismo de alguna manera que te dan los mayores, ¿no? Entonces, eso hace que también crezcas con un carácter y una forma de ser bastante, yo creo que con mucho impulso, ¿no? De hacer escuchar tu voz también, de poner tu posición, de que tus hermanos no, no te vean como la chiquita siempre. Em, Siempre me ha encantado jugar. Yo desde chica he amado jugar en la calle, ¿no? Chivatear, como le decíamos en esa época, con los amigos, correr. Felizmente y tuve la suerte de criarme en un espacio donde podía hacer eso con los amigos, que cada vez se pierden más esos espacios con los niños. Entonces, para mí el jugar era todo. Yo hacía mi tarea a veces en el cole para llegar a mi casa y no tener que hacer tareas y jugar. Sí que me declaro un alma libre que le encanta jugar. Esa ha sido como mi Sandra niña, ¿no? Y bueno, eso lo traslado en lo que puedo ahora con la crianza. Yo tuve una hermana mujer y un hermano hombre, y hoy tengo dos niños hombres, ¿no? Me falta un poco ahí el lado femenino, pero ahí vamos aprendiendo mucho más de ese mundo
que es el mundo de los varones. Ujú. Bueno, de hecho yo también soy la hermana menor, soy la menor de tres, dos hombres y yo. Entonces siempre he estado ahí bien cerca a ellos, jugando. Éramos bien traviesos, debo decir, ¿no? Vivíamos en ese entonces en Chaclacayo y andábamos en los árboles, andábamos haciendo casitas. Bueno, esa crianza, pues que decía Sandra, que era un poco más libre, de repente andábamos más en la calle, ¿no? Disfrutábamos un poco más de este tipo de juegos, ¿no? Y pero ya con los años me puse mucho más, me volví mucho más responsable con las cosas que quería incluso, ¿no? Era muy responsable en el colegio, ¿no? Era mi mamá me acuerdo que me decía que era muy tranquila, ¿no? Trataba de seguir las indicaciones del colegio, siempre cumplía mis tareas, ¿no? Y eso ha sido también un poco lo que soy ahora, ¿no? El reflejo de lo que soy ahora también como mamá, ¿no? Bueno, también tengo dos hijos, yo sí tengo una hija y un hijo, ¿no? Más equilibrio. Conozco, sí, de los dos lados y que son mundos distintos también, ¿no? Debo decir, ¿no? Y todo eso ha ido cocinando de alguna manera lo que soy ahora, ¿no? Las experiencias de mi infancia y lo que iba queriendo poco a poco en el trayecto, ¿no? Desde muy chica empecé a trabajar, empecé a estudiar también psicología, lo que me jalaba mucho el tema del conocimiento, del autoconocimiento. Y ya luego, por cosas de la vida, tuve que cambiar algunas cosas, tomar decisiones importantes que me llevó a comunicaciones, ¿no? Y bueno, ya un poco de mi vida laboral y luego ya encontrar el propósito, ¿no? Eso que te mueve, eso que no sé, que te hace despertarte también todas las mañanas, aparte de ser madre, porque eso también es un impulso para mí, ¿no? Pero el propósito creo que cuando lo encuentras, tratas de plasmarlo y crearlo, ¿no? Darle vida, darle vida. Entonces eso es un poco lo que también nos juntó, ¿no? Que bueno, más adelante vamos a contarte, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, Sandra, Nati, ambas me dicen que han sido súper traviesas y han tenido la oportunidad, pues ambas, gracias a Dios, de poder chivatear y jugar en la calle Sí. y sin los miedos que hoy en día se viven, pues, ¿no? En la sociedad, en realidad, ¿no? Seas del distrito que seas, los peligros son igual, ¿no? Pero yo les pregunto a ambas, ¿no? Dentro de tu círculo familiar, dentro de todos los valores que tanto los hermanos, porque ya los hermanos como son mayores también obviamente influyen un poco en la crianza entre los hermanos y los papás que estuvieron presentes, ¿qué valor podrías tú rescatar de, de esa crianza que tú tuviste que hoy en día lo valoras, lo atesoras y lo practicas? En mi caso, mucho el tema del respeto, el cariño y este núcleo familiar, ¿no? El cuidado entre nosotros. Nosotros, de hecho, tenemos una relación muy bonita, muy cercana, ya de adolescentes hemos compartido amigos, ¿no? Hemos salido a la juerga juntos y siempre nos cuidamos, siempre estar pendientes del uno del otro, pendientes de los papás. Yo creo que esos lazos de cuidado, de respeto, de estar al tanto uno del otro, de apoyarnos, esta solidaridad fraterna que existe en el núcleo familiar y con los primos, hermanos y con los tíos también, es algo que para mí es importantísimo y que siento que a veces se pierde un poco y que trato yo de replicar también ahora, ¿no? Ujú. Por Claro. ejemplo, en mi caso, bueno, desde muy pequeños nosotros tuvimos que, bueno, fueron situaciones, perdón, situaciones que tuvimos que pasar, ¿no? La separación de mis padres, por ejemplo, ¿no? Lo que desestabilizó de alguna manera un poco el núcleo familiar, ¿no? Pero yo creo que algo que rescato de eso, porque sí, definitivamente fue algo que marcó mucho nuestra infancia, porque éramos pequeños, ¿no? Yo creo que fue la resiliencia, ¿no? El poder luego salir de eso, transformar ese dolor de alguna manera, ¿no? Y como hermanos, como una nueva familia, ¿no? Salir adelante y adaptarnos a la situación que nos tocó vivir en ese momento, ¿no? Yo creo que eso nos unió bastante en su momento
y creo que fue la estructura que le da soporte ahora a nuestra relación también como hermanos, ¿no? El saber, pues, que no queremos repetir esas historias, ¿no? El apoyo que nosotros nos podemos brindar también eh, en diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que eso me marcó mucho en la vida y es lo que ahora también se refleja en mi forma de ser, ¿no? Y en mi relación que tengo con ellos. Ah, qué bueno, para ambas, de verdad, rescato también el respeto y el cariño que definitivamente debe, porque a veces a hoy en día, por ejemplo, vemos muchos hermanos que están peleados o hermanos que no se hablan. Yo, la verdad que me pongo a pensar, tengo una sola hermana a la cual nunca en mi vida me he dejado de hablar con ella, nunca me he peleado con ella. Entonces, yo creo que eso, como bien lo dijo Sandra, eso viene de la cabeza, es decir, de los padres que inculcan eso en los hijos, ¿no? Y también, como dijo Nati, qué importante sobre la resiliencia, ¿no? Ante un episodio o una crisis familiar, que en este caso es la separación de los padres, cómo levantarte y reconstruirte y volver a ser una familia nueva, ¿no? Y qué bonito realmente conocer eso de ustedes como mujeres, ¿no? Que definitivamente han formado y forman las mujeres que hoy en día son, ¿no? Bueno, Natalia yo la conozco, pero Sandra no, pero estoy segura que si Natalia es amiga de Sandra, deben de compartir los mismos valores. Así que Por supuesto. definitivamente ya la conozco a Sandra también, entonces. Entonces, de verdad que ha sido un gusto para mí conocerlas y es un gusto conocerlas siempre y entrevistarlas. Perdón. Ahora, en el caso específico de, de lo que las lleva a unirse, a encontrar un fin común, ¿no? De encontrar, o sea, ¿cómo así llegaron ustedes? Me imagino que se conocen de la universidad, por las comunicaciones. No, entonces cuéntenme, por favor, ¿cómo así? Cuéntenme. Bueno, Nuestros empiezo. hijos, sí, a ver, Bueno, cuenta. y tu hermano, ¿no? Ay, ¿verdad? Claro, También, mi porque lo que hermano, pasa es que yo he trabajado con el hermano de con Natalia, el mayor. el mayor, en la parte ya de mi carrera profesional, ¿no? Trabajamos juntos, entonces cuando nuestros hijos coincidieron en el salón de prekinder en el cole, el apellido no es muy común, Claro. entonces inmediatamente conecté para preguntarle, oye, ¿tú no? Gianfranco, mi hermano, Sí. no. Y claro, como tú decías, ¿no? Conoces a Natalia y comparten los mismos valores, lo mismo me pasó, ¿no? Si es hermana de Gianfranco, o sea, de todas maneras es amiga. Ujú. Y ya, un café, otro café, compartiendo un poco lo que Nati ya venía trabajando desde su propósito, que ahí Nati, expláyate tú un poquito más. Y lo que yo venía trabajando en esta etapa en la que hice una pausa laboral corporativa y empecé a hacer un poco más de trabajos de facilitación y de consultoría, que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, con el autoliderazgo, ¿no? Con trabajar el ser. Y bueno, y Nati que venía con todos los temas de mamá y coincidimos un poco y le doy a Nati para que cuente esta segunda parte. Sí, o sea, de hecho, así nacen las amistades, ¿no? En realidad, con Sandra nos conocimos, hicimos match al toque, Dos hijos. conversamos, dos hijos, teníamos muchas cosas en común, además que era amiga de mi hermano, ¿no? Entonces, por ahí como que fluyó muy bien la conversación, ¿no? Entonces, bueno, por mi lado, yo siempre también, así como Sandra, he buscado mucho el tema del autoconocimiento, ¿no? Me hacía muchas cuestiones, siempre cuestionamientos y eso me llevó a estudiar psicología, que bueno, no la terminé, pero mi meta es terminarla pronto. Me cambié a comunicaciones por temas de la vida, pero siempre tuve esta búsqueda, ¿no? Y ya una vez cuando fui madre, sobre todo con Isabela, que es la mayor, obviamente esa búsqueda creció un poco más, ¿no? No solamente ella se trataba de mí, sino se trataba de alguien más, ¿no? El conocer su mundo emocional, conocerla, o sea, saber cómo llegar a ella, cómo educarla, cómo criarla, ¿no? Y en ese proceso también me di cuenta que mucho
de lo que yo le daba a ella era de lo que yo había recibido cuando era niña, ¿no? Entonces me di cuenta que todavía había muchas cosas por sanar, ¿no? Y ese es un trabajo muy personal, muy de autoconocimiento. Que yo creo que todas pasamos por lo mismo, sobre todo si eres madre, ¿no? Entonces, bueno, las cosas de la vida me llevó a Sandra. El otro proyecto que tienes. Ah, bueno, sí, gracias por mencionarlo. Aparte tengo otro proyecto que también fue con el que conversé con Sandra, que se llama Diario Mamá, ¿no? Que al comienzo nace para compartir un poco de mi día a día, ¿no? Como madre, pero también de llegar a otras mujeres, ¿no? A llegar a otras mamás, porque me vi en una posición de que si yo como mamá, ¿no? Con mi esposo, en un núcleo, digamos que seguro, ¿no? Con mi trabajo, con todo, digamos, ordenado, la tengo difícil. ¿Cómo serán esas mujeres que no tienen un soporte, que no tienen un marido, no tienen un esposo, no tienen una persona que te acompañe, no tienes una comunidad que te soporta, ¿no? Entonces creé Diario Mamá también para poder llegar a las mamás, ¿no? Poder compartirles un poco de información para que ellas puedan salir adelante también por sus propios recursos, ¿no? Que se puedan transformar poco a poco a ellas mismas, ¿no? A través también de información valiosa que les pueda servir, ¿no? Y luego, bueno, el tema de poder también compartir con otras mamás sobre la crianza, ¿no? Sobre la crianza que no es fácil, ¿no? En el día a día y que nos reta mucho, ¿no? Saca eso de nosotros que a veces no sabemos qué es, ¿no? En el momento cuando reaccionamos y nos hace sentir de alguna manera culpa, ¿no? Entonces ahí nace el otro propósito, ¿no? Que lo compartí con Sandra, ¿no? Y ella contaba pues el tema de esto de facilitadora como de autoconocimiento, de guiar a otras personas también, ¿no? Entonces creo que ahí hicimos una combinación bonita, ¿no? Y obvio que la maternidad cambia y activa muchas cosas, de cuestionamientos internos también, ¿no? Entonces, ese poder ayudar a otros, Ujú, a partir de las experiencias y los conocimientos y la información que ya venimos, consumiendo, era esa luz, ¿no? Que nos inspiró y dijimos, bueno, juntémonos a ver qué podemos ¿Qué hacer. nace, ¿no? Y ¿Qué ahí nace? Ahí nació. voy, ahí voy. A eso, ahí voy con una pregunta en Ujú, cuanto a la crianza. Ambas, y bueno, y el mundo entero tiene mamá. Entonces, y bueno, y en realidad con los padres, ¿no? Muchas veces los Mamás y miramos papás, sí. con mamá, sí. ojos, por eso, ambos los miramos con ojos críticos, con ojos juzgadores, que bueno, obviamente no debería ser, pero es una realidad. A todos nos ha pasado y todos hemos pasado hasta que llegamos al crecimiento, la madurez, la sanación y tantas cosas que utilizamos. Pero yo quiero saber en ese momento. En ese momento en el donde tú volteas y dices, ay, pero mi mamá esto, ay, pero mi papá lo otro, ay, con uno de los dos siempre somos un poco más buenos, ¿no? Porque mi mamá o mi papá, porque mi papá hizo esto, porque mi papá no hizo esto, porque mi papá no, o porque mi mamá sí, pobre mi papá o pobre mi mamá, qué sé yo. Mm, Ahora, en esa etapa en donde estamos madurando como ser humano, aún ujú, somos entre adolescentes y estamos llegando a ser adultos, ujú. ¿cuál fue? Mire la pregunta. ¿Cuál fue lo que tú criticaste y hoy en día comprendes siendo madre adulta? Uy, Mm, ahí lista. sí, Ahí lista. hay una lista. Sí, Tengo mis apuntes, ¿ah? Yo tengo la sí. costumbre que cuando estoy conversando siempre apunto, apunto, apunto porque, bueno, es Si no, uno se mi... olvida, sí, Sí, Y, sí, también. y, sí, sí. Yo también. el cerebro se queda Falla. con lo bueno y a veces no con las reflexiones. Pero sí, no hay muchas cosas, no solo en esta etapa que tú bien comentas, donde estás en la adolescencia y ya vas a empezar la adultez, sino desde ahorita, ¿no? Cosas que yo veo en mis hijos y digo, Dios, ¿cómo hacía mi mamá con tres, ¿no? Ese tipo de Claro. cosas. ¿Cómo no se volvió loca? Eh, ¿Cómo no gritó más, ¿no? Pero yo sí tengo un recuerdo muy importante, muy, muy impactante, y que me marcó y que hoy agradezco muchísimo y sé que no debe haber sido fácil,
para mis papás. Y es que en algún momento, ¿no? De mi crecimiento en mi vida adolescente me volví probablemente un poco también, eh, ¿cómo decirlo? Retadora, ¿no? Como que crees que tú puedes todo sola y ya no Rebelde. quieres, ¿no? Rebelde, y ya no quieres las reglas, ¿no? Entonces, yo había ingresado a la universidad, obviamente mi papá me paga la universidad, ¿no? Y en estos actos de rebeldía que me pongo boca a boca con mi papá como si, Autosuficiente. claro, claro, ¿no? Y él me responde, bueno, entonces, no sé exactamente cómo fue, pero me dijo como, bueno, entonces, eh, el tema de la universidad lo manejas tú. Y yo le dije, pero por supuesto que lo manejo, no necesito que lo hagas tú, ¿no? Y recuerdo que lo reté em, como diciéndole, si para ti es un sacrificio hacerlo, no te sacrifiques, yo puedo ver por mis propios medios, ¿no? Y esas palabras se convirtieron en realidad y seguramente que cuando lo dije pensé que, ¿no? Al ser la menor, la mujer, mi papá jamás se atrevería a dejarme A sin su cortar ese flujo. protección, ¿no? Pero no, él fue muy, muy fuerte y me dio una lección de vida, ¿no? Yo tuve que ver cómo solucionaba el tema y a partir de ese entonces creo que todavía estaba en generales, en estudios generales en la Católica, que son 2 años. Habré hecho pues el primer año y a partir de ahí empecé a pagarme la carrera. De hecho, perdí un año casi, o un ciclo. Trabajé desde ese entonces, ¿no? Y empecé a valorar obviamente muchísimo el esfuerzo que hacía, que era realmente un esfuerzo, porque éramos tres y yo era la última, ¿no? Claro, Entonces, a veces uno en esa etapa de rebeldía como no se da cuenta del esfuerzo, de todo lo que hay detrás, de esa carga, de toda la lista mental que tienes, de todas incluso las cuentas y el Excel que puedes tener en la cabeza y cuando te facilitan las cosas, no, a veces pierdes ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces, eso yo lo traigo mucho porque a veces por querer darle a nuestros hijos los que no tuvimos, los ponemos en una burbuja que no es la realidad, ¿no? Y le quitamos herramientas de poder autogestionarse más adelante, ¿no? Entonces, siempre con mi esposo lo traemos mucho a la mesa y cuando vemos que ya están como muy engreídos o muy reclamones. reclamones, ¿no? Darles una cuota de realidad también y ver de qué forma a esta corta edad podemos ponerle esta cuota de realidad para que luego no se vaya más allá de las manos, ¿no? Ujú. Entonces, para mí eso, en ese momento obviamente sentí que no se le iba a perdonar nunca, pero no, al contrario. O sea, no sería la persona que soy si él no hubiese sido el padre que fue. Claro. O sea, Perfecto. creo o sea, pasan cosas en la adolescencia y la juventud que te hacen reflexionar, pero tienes que, o sea, atravesarlo, procesarlo para que realmente te des cuenta cuando tienes un hijo o una hija, ¿no? Y cómo tú quieres ser ejemplo para ellos, ¿no? Entonces te replanteas muchas cosas y definitivamente ahí, o sea, pones en balanza lo que tuviste en tu infancia, ¿no? Y eso es traer un poco la conciencia a la crianza que estás teniendo, ¿no? Que lo que Exacto. estás haciendo, de qué manera está impactando en tu hijo como niño y de lo que va a ser más adelante, ¿no? Sí, es una ¿Y a ti, responsabilidad muy importante. A mí, a ver, o sea, cosas que estoy repitiendo ahora que No, no, soy, no. Experiencia. Algo que te ¿cómo era la haya pregunta? marcado, digamos, entre tu niña, adolescente, para creciendo a ser adulta, que antes veías con ojos juzgadores, críticos o qué sé yo, y hoy en día que ya eres madre, ya eres adulta, eres una mujer hecha y derecha, miras hacia atrás y dices, o sea, ¿cómo no lo valoré? Claro. Yo creo que el tiempo, o sea, mi mamá, por ejemplo, cuando pasa esta situación de la separación de mis papás, fue muy abrupto el tema, ¿no? No fue una separación muy amigable, digamos, ¿no? Entonces, mi mamá tuvo que despertar y darse cuenta y mirar atrás y decir, tengo 3 hijos, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo sola? Entonces mi mamá tenía que salir a trabajar.
tenía que salir y muchas veces yo le reclamaba, le decía, pero mamá, yo quiero estar contigo, ¿no? Quiero compartir contigo. Y entonces ella me decía, pero, o sea, yo necesito salir a trabajar porque tengo tres bocas que alimentar, ¿no? Claro. Entonces de repente mi mamá, en ese momento, el proceso que ella estaba teniendo, que seguramente era muy, muy, muy difícil y doloroso para ella, porque era terminar una historia, una vida, ¿no? Con alguien y darse cuenta que tenía que ahora, pues, cuidar a tres seres vivos que se estaban ahí matando entre ellos, ¿no? Porque éramos chiquitos, ¿no? Entonces, mi mamá me tenía que dejar en la casa de mi abuelita, en la casa de la tía, entonces toda esta dinámica que tuvo, que cambió, ¿no? Definitivamente, yo no la asumía, no la asimilaba hasta que ya yo fui más grande, ¿no? Cuando ya fui adolescente, una vez me acuerdo que me senté con mi mamá y conversamos, lloramos y todo, porque, o sea, me di cuenta del sufrimiento que ella había tenido también en ese momento, ¿no? Y de repente para no pues, notarlo con nosotros, cubría muchos de sus traumas y de sus dolores, ¿no? Entonces conversamos y le pedí disculpas también porque de repente yo le exigía muchas cosas que de repente ella no me pudo dar en ese momento, ¿no? Creo que ahí esa conversación fue muy, muy bonita, muy enriquecedora para para las dos, ¿no? Porque ella también vio mi lado, lo que de repente me faltó en mi infancia, y ella vio también todo lo que tuvo que atravesar como mujer, ¿no? Que es duro, es fuerte, ¿no? Y ya ni, o sea, ni me imagino que yo tengo dos, ella tenía tres en ese momento, o sea, una luchona, pero así, ¿no? Guerrera, ¿no? Que salió Claro, adelante. y con menos posibilidades que hoy en día. Hoy en día tenemos el internet, puedes trabajar de casa. Antes No, no, antes tenías que salir y trabajar yo me afuera. acuerdo, Yo me acuerdo que mi mamá se iba, yo vivía en Chaclacayo y mi mamá se iba a Lima a trabajar y no teníamos teléfono. O sea, era como que mi mamá sabía que nos dejaba con mi abuelita o con mi tía y regresaba en la noche y no, o sea, no había comunicación con ella en todo el día, ¿no? Porque era como tú dices, era la realidad de ese momento, ¿no? Es más, Claro. me acuerdo que juntaba mi platita para comprar el ring. En la esquina tenía un ring y a veces la llamaba o tenía ese aparatito que te llegaba como un mensaje. El BlackBerry. beeper. No, Ah, el beeper. El No, Viper, el escúchame, Viper. nosotros somos más antiguas. No, yo también soy yo empecé a trabajar con Viper. Viper, mi mamá tenía Viper. Yo me acuerdo que llamaba era una Una tele. casilla. Sí, una mujer Sí. me respondía, sí, ¿cuál es tu mensaje? Mamá, por favor, ya venga a la casa. Decía. No, también pobrecita mi mami tenía que salir corriendo a su trabajo. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero son cosas que te sirven para ir formando la adulta que tú hoy en día eres, ¿no? Claro. Las adultas que hoy en día son, o sea, en realidad, y son de alguna u otra manera, reflexionando, son fuente de inspiración, han sido fuente de inspiración para lo que hoy en día ustedes han creado, ¿no? Ahora cuéntenme un poco de eso que han creado ustedes. A ver, Crianza con sentido. crianza con sentido. Este, crianza con sentido en verdad es el nombre, que para nosotros es esta conjunción basada en crianza positiva, ¿no? En una crianza, digamos, consciente, despierta, que no está parado en la permisibilidad, que a veces se confunde mucho lo positivo con lo permisible, pero sí en la conciencia. Y la conciencia te la da el estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Con herramientas que vienen de la crianza positiva, pero con esta parte mucho también del autoconocimiento y de entenderte tú para poder ser mejor en todos los aspectos y en la crianza también, ¿no? No solo como madres, sino como padres, como cuidadores en general, ¿no? Con el objetivo, pues, de dar herramientas, transmitir, ayudar, acompañar a otras madres, padres, cuidadores con un poco de herramientas, con comunidad, con catarsis, si quieres, de todo lo que pasa cuando empiezas a criar, ¿no? Porque no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula única tampoco. Las generaciones también van cambiando y cada vez las necesidades van evolucionando también. El mundo de la divergencia abre ciertas necesidades también que hay que de alguna manera ajustar. Cómo hemos sido criados ahora y cómo vemos la crianza también es
nos paramos desde la exigencia ya, ¿no? Estamos parados desde que lo tenemos que hacer mejor, no porque lo que hayamos recibido fue malo, sino que siempre va a poder ser mejor, ¿no? Entonces desde ahí nace crianza consentida, ¿no? Sí, de hecho que nace de nuestras experiencias, ¿no? El compartir primero las experiencias que teníamos y en base a eso, esa necesidad también de poder compartirlo con otras personas que de repente no tienen las herramientas necesarias o de repente se sienten un poco perdidas en el espacio, ¿no? Porque eso nos pasa mucho O la cuando, culpa, ¿no? o la culpa, ¿no? Cuando eres madre y sientes que todo lo estás haciendo mal, o papá también, ¿no? Sientes que todo lo estás haciendo, lo haces mal, ¿no? Y no tienes un balance positivo en tu día a día, entonces yo creo que la crianza es necesaria vivirla en comunidad, ¿no? Nosotros aprendemos mucho de las experiencias de otras personas a través, sí, de las herramientas, pero también del día a día, de la vivencia, ¿no? De lo que nos ofrece la otra persona. Y yo creo que eso enriquece mucho tu experiencia y te baja un poco la ansiedad, te baja un poco la culpa y te permite de alguna manera entrar y explorar ese mundo del autoconocimiento, ¿no? Lo que hablaba Sandra, ¿no? Yo creo Exacto. que todos necesitamos de eso, seas madre o no, seas padre o no, necesitamos mucho el autoconocimiento, Es más, ¿no? yo me atrevería a decirles que esto debería de empezar cuando tú empiezas, tienes tu pareja y empiezan ustedes a programar, intentar ser padres, deberían de comenzar a, digamos, a interesarse por este tipo de lugares, ¿no? En donde te enseñan a criar, porque te enseñan, aunque a veces no lo vemos cuando ya estamos grandes, te enseñan a ir sanando. Para que no críes desde tu herida, desde lo que te dolió, o como dijo Sandra hace un rato, desde, ay, todo lo que yo no tuve se lo quiero dar, ¿me entiendes? O sea, Tal cual. eso es criar desde tu carencia, ¿te das cuenta? Eso es Esa criar con sentido, justamente, ¿no? Con Claro, conciencia. Ujú, exacto, exacto. Entonces, yo creo que el interesarte por este tipo de lugar, este tipo de herramientas, debería de empezar desde que comienzas a pensar en tratar de ser padre, o querer, o programar, o embarazarte, o quererte embarazar, o querer procrear, ¿no? Procrear o traer un niño al mundo. Ahí deberíamos de empezar a interesarnos por estos espacios, ¿no? En donde te ayudan y te incentivan a ir sanando para que no repitas de repente experiencias o lo hagas como yo siempre trato de decir, ¿no? Nos vamos a equivocar, de siempre, claro todas que sí. maneras nos vamos a equivocar, porque padres perfectos no existen, no existen. Tratamos de mejorar lo que hicieron con nosotros de repente, lo que escuchamos del tío, de la tía, del primo, del amigo, tratamos de mejorarlo, pero en algo nos estamos equivocando. Entonces, Ujú, tratar de hacerlo bien 360 es complicado y y es un reto en realidad, ¿no? ujú, Ahora, chicas, esto es importante lo que ustedes dicen, ¿no? Esta conjunción en donde ambas se juntan, tratando de encontrar un propósito de vida de ambas, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes dos, ¿no? Individualmente, obviamente. ujú. Qué hay de Sandra y qué hay de Natalia en crianza con sentido? En pocas palabras. Qué buena pregunta. Em, en mi caso, el propósito, ¿no? Em, Siempre me ha movido a ayudar a los demás, ¿no? Y para mí es sanar mi maternidad, ¿sí? Mi segundo hijo movió muchas cosas en mi vida y creo que es una parte de ayudar a otros porque en ese sentido también me ayudo a mí, ¿sí? Trayendo un poco esa realidad y esta comunidad que dice Natalia, también puedo entender muchas cosas mías, ¿no? Entonces combina el ayudar a otros y el sanar eh, a Sandra también, ¿no? Ujú, Es muy parecido. En realidad nace desde la sanación, el del sanar mi infancia, sanar mis heridas.
el poder darle lo mejor a mis hijos para que ellos no tengan las mismas heridas, de repente van a tener otras, Sí, pero al menos no las... inevitable. Es inevitable, porque así es la vida también, y tienen que aprender a ser fuertes ante las cosas que puedan pasar afuera, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El poder sanar, el poder transmitirle lo mejor a ellos y poder compartir con otras personas, ¿no? Yo creo que eso nos unió mucho, ¿no? Esa necesidad de poder compartir con alguien más, el de hacer comunidad, porque creo que eso se ha perdido mucho con el tiempo, ¿no? Cada uno vive en automático, vive haciendo sus cosas a mil, no te da tiempo para nada y nos olvidamos que somos seres sociables, necesitamos de escuchar al otro, necesitamos de las experiencias de los demás para poder integrarlas a las nuestras y hacer algo, un trabajo más en comunidad, ¿no? Un trabajo más llevadero, ¿no? Porque a veces nos cargamos con muchas cosas y nos olvidamos que tenemos una tribu, ¿no? Nuestras amigas, nuestra familia. Es un Claro. soporte súper importante en la crianza, ¿no? Sí, el servir, ¿no? El servir. ¿Qué tan importante es eso? El Así servir, es. el servir. Y yo creo que eso es un común denominador en ambas, por todo lo que Ujú. estoy escuchando, por todo lo que me han dicho en el día de hoy. Yo podría decirles que ambas tienen en común eso, el dar, el servir, el poderle entregar al otro algo que de repente ustedes en su momento necesitaron y no encontraron. Así es. Exacto, el Lo servir, dijiste el muy servir. bien. Sí, soy la marquetera. Sí. No, nada que ver, recontra alejada. Pero y ahora, Sandra y Natalia, mirando en retrospectiva y como las adultas que hoy son, ¿qué le dices Sandra a tu Sandra niña? ¿Y qué le dices Bueno. Natalia a tu Natalia niña? Tú primero. Eh, yo creo que le habla mucho de flexibilidad con ella misma, ¿sí? De no autosabotearse, de confiar, de hablarse bonito, de valorar lo que hace, ¿no? A veces, no sé si de repente por ser la última, pero también la dinámica familiar que te toca cuando eres la última, a veces como tienes cosas ganadas de antemano, ¿no? Y en otras tienes que luchar mucho. Entonces, eso creó una Sandra niña que sentía que tenía que hacerlo bien o no dar chamba extra, ¿no? Eh, casi no, o sea, invisible para no ser un problema más, ¿no? Y hoy tiene que entender que no es un problema más, es una luz más, ¿no? Y eso yo le regalaría, ¿no? Que no tenga miedo de brillar y de hacer y que no quiera ser invisible. Sí, wow. Lo que pasa es que ese lado tal vez no lo conocíamos mucho. Y ahora, o sea, ahora que te escucho y escucho todo lo que hemos estado diciendo, como que nos parecemos mucho en eso también. Sí. Porque yo también soy la menor y yo siempre me he sentido así, ¿no? Entonces yo le diría a Natalia chiquita que no tiene que luchar siempre. O sea, las cosas también, o sea, eres merecedora de las cosas buenas también sin tener que luchar tanto. O sea, ¿no? Te mereces eso y siento que lo estás logrando, ¿no? Estás logrando que las cosas que de repente en tu momento querías, que es una familia, por ejemplo, una familia constituida, unida, ¿no? Entonces yo creo que eso, muchas veces, como tú dices, ¿no? A veces la posición en la que te tocó nacer como hermana, hermano, hermano menor, hermano mayor o del medio, marca mucho tu vida, muchísimo porque sí, cuando eres menor ya eres el conchito, ¿no? Ya eres ¿no? Ya tu papá ya pasaron por varias experiencias y de repente eres una carga, sientes, ¿no? Que eres una carga más. Entonces yo creo que eso también es importante traerlo a reflexión, ¿no? Y qué loco porque, o sea, te juro que ayer lo que decía como que me hacía mucho sentido a mí también, ¿no? Me hizo mucho sentido, sí. Ya no hablo más Claro, porque qué estoy... bonito. ¡Ahorita lloro!
Esta es una entrevista emotiva. Sí, Y sí. para ir, y Gracias para por ir, eso. no, 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 es que nosotros aquí en Mujeres con Historias para Contar siempre queremos conocer un poco más allá del emprendimiento o del profesional que hoy en día eres gerente general de qué sé yo, qué sé, no, no, queremos conocer un poco de la persona, nos gusta saber de la persona, porque de eso nace lo que hoy son. Entonces nos gusta siempre conocer un poco de las bases, ¿no? Y un poco para ir cerrando también este lindo y maravilloso encuentro que me ha encantado, chicas, de verdad, compartirlo con ustedes y conocerlas. Tengo una pregunta. Ya no Si más. ustedes tuvieran, si ustedes tuvieran la oportunidad de retroceder y repetir media hora de sus vidas, solo media hora de sus vidas. ¿Qué media hora repiten y por qué? Uy, no, qué Sí, lindo. O sea, yo tengo momentos así instagramiables donde estamos mi esposo, los chicos y yo jugando algo donde nadie se pica, ¿no? Es como todo tiene un lugar y todo está está, perfecto. ¿no? Por eso digo instagramiable. Sin celulares, sin llamadas, solo como fluyendo, estando, ¿no? Uf, yo le pondría repetir 100 veces a esos 30 minutos, que no siempre se puede, porque cuando tienes hijos en Sí. edades distintas, en algún momento explota, que no siempre se puede porque el trabajo a veces se mete mucho en tu casa y en esos momentos una llamada, un WhatsApp y se rompe, ¿no? Entonces, para mí esos son de mucho valor que nos puede pasar fuera o nos puede pasar dentro de la casa o en el cuarto de los chicos con los juguetes, ¿no? O sea, el lugar no importa, es como ese momento donde realmente estamos presentes con ellos y conectando en el juego con ellos. En esta edad tan bonita donde hay un juego Claro, que claro, quieren claro. compartir, ¿no? Porque ya después no van a querer Hay que compartir. aprovecharlo, hay que aprovecharlo. No, pero si tú, escúchame, Sandra, si tú eso lo vuelves rutina, mira, créeme que así tenga 19 años va a decir, ma, no sé, se me ocurre, la hora del uno por el casino, o mamá, la hora del juego, y obviamente jalan al papá, ¿no? Entonces, si ya lo vuelves rutina, y eso es un tip ahí, si ya lo vuelves rutina, eso va a ser súper, o sea, va a repetirlo, a pesar de que ya sea un adulto hasta casado, Ujú. de Buenísimo, verdad. buen tip. Sí, Sí, muy sí, buen tip. Anotado, anotado de todas maneras. ¿Yo anotado. qué ¿Y tú, repetir? Nati? Ah, bueno, no sé, se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero bueno, enfocándolo de repente en este tiempo, en esta etapa, ¿no? De mi vida de madre, yo creo que, o sea, esos momentos de paz también, ¿no? Esos momentos donde estamos de repente con mi esposo, que muchas veces, o sea, de repente como que desaprovechamos, ¿no? No le sacamos el provecho porque, no sé, estamos cada uno en su mundo, haciendo sus cosas, pero esos espacios donde podemos conversar, donde él me dice lo que siente, que son muy contados, porque normalmente así nomás, no, los hombres no sé, bueno, al menos el mío, yo Y creo bueno, que sí, bueno, tienes más momentos, pero tampoco sí. tantos. Entonces yo creo que esos momentos de reflexión, de conversación, me nutre mucho, ¿no? Me ayuda mucho, para hacer también, para verme, ¿no? Porque a veces uno, se autoflagela y no está viendo lo que realmente es, ¿no? ¿No? Porque a veces nos enfocamos mucho en lo negativo y no vemos ese día a día que son positivos, ¿no? Y esas conversaciones para mí son súper valiosas, atesorarlas con él, valorarlas, ¿no? Y darle también la importancia necesaria para luego replicarlas con nuestros hijos, ¿no? Exacto. Y Eso. aparte Sí. va a ser lo que tus hijos están viendo, ¿no? Y También, van a claro. ser lo que van a anhelar también luego, más adelante. Ujú. Bueno, chicas lindas, muchísimas gracias. Gracias por este maravilloso encuentro. Gracias por haberme regalado su tiempo, haberme abierto su corazón y haberme contado tantas cosas lindas y habernos contado, porque ahora Hemos fluido, Cris, hemos fluido. toda la comunidad sabe que crianza con sentido tiene un sentido real, ¿no? Este es el corazón
digamos, la CEO de Crianza con Sentido. Así que Sandra y Natalia, muchísimas gracias. No sé si quieren dar un mensaje general a las mujeres mujeres y hombres que nos están escuchando el día de hoy, algún mensaje final para ellos. Sí, bueno, primero agradecerte, Cris, porque es muy importante lo que decía Natalia al inicio, ¿no? Espacios como este para poder escuchar a más mujeres que tienen muchas cosas ricas para compartir son sumamente importantes en este mundo en el que todavía nos toca luchar y batallar con ser visibles, ¿no? Y disfrutar el ser visibles. Eh, yo Sí, me encantaría como hacer un llamado no solo a madres, padres, a buscar comunidad, ¿sí? Es muy importante lo que decía Natalia. Cada vez más nos vamos aislando, cada vez más piensas que tu comunidad está en la red y no necesariamente esas figuras instagramiables que comparten su día a día mágico es lo Son real reales. y estás del otro lado autoexigiéndote ser eso. Busca comunidad real, y ábrete y a veces mientras más adultos y más problemas, más te cierras, ¿no? Es cuanto más tienes que abrirte, es cuando más tienes que ver, más tienes que observar, más tienes que desfogar, más tienes que hacer catharsis time, porque si no empiezas como a ahogarte y poniéndote más corazas y no siendo feliz. Entonces yo haría un llamado a eso, a buscar comunidad, comunidad real, comunidad no fantasía, sino comunidad real. Exacto. Sí, gracias. ¿Tú, Nati? Sí, yo, bueno, también agradecerte, Cris, nuevamente por la invitación. Es un espacio muy bonito. Hemos fluido, creo, con Sandra y ha sido como más que nada no ha sido una entrevista ni nada, ha sido una conversación como que de amigas. Y creo que eso necesitamos, ¿no? Hablar, expresarnos, contar, ¿no? Porque ahí te vas dando cuenta en el camino que no eres la única. Yo también pasé por eso, pobrecita. O sea, a veces uno se... Empatizamos, pues, claro. Exacto, trabajas la empatía. A veces uno se ahoga en un vaso con agua y te olvidas que tienes toda una red afuera, ¿no? Como dice Sandra, no en el celular, sino afuera, una red de verdad, de carne y hueso, ¿no? Que es necesario para vivir tranquilas, ¿no? Para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, nada, eso, agradecerte nuevamente y bueno, cuando quieras volver a conversar con nosotras, encantadísimas. Y no se olviden de seguirnos en Eso, Crianza tus con redes. Sentido, sí, en Instagram, en TikTok también. Consentido Ahí está. crianza Consentido. en Instagram. Consentido crianza en Instagram, Ay, ¿cómo es consentido eso? crianza. Ahí, Ahí, consentido crianza, exactamente. en Ahí Instagram, las podemos encontrar a sí. Nati y a Sandra. Y en Ujú. LinkedIn En también. LinkedIn Exactamente. En también. LinkedIn también, de Sí, crianza con sentido también. Tratamos de compartir información, tips, cositas divertidas, pero ahí entren, revisen y bueno, Y también ya nos vienen pueden más escribir experiencias también también más experiencias Perfecto, de muchísimas comunidad. gracias. Muchísimas gracias, chicas. Realmente Gracias a ti. Así. les deseo de todo corazón lo mejor para ustedes, para ambas, para Sandra como mujer, como niña engreída, traviesa, que siga luchando y que siga creyendo en ella, porque eres de mucho valor. Lo poco que te he conocido, es lo que te puedo decir. Y tú, Nati, bueno, definitivamente, no sé. Mil deseos buenos para ti, éxitos con tu familia, con tu esposo y también con tu proyecto, definitivamente, ambos proyectos, con tus dos proyectos que realmente son de mucho servicio a la comunidad. Así que, nada, éxitos chicas, que les vaya muy bien y a ustedes muchísimas gracias por vernos un miércoles más en Mujeres con Historias para Contar. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn también, en TikTok también, que vamos a sacar extractos de esta hermosa conversación del día de hoy. Así que hasta el próximo miércoles y no se olviden que un jueves sí, un jueves no, tenemos Mujeres con Historias para Contar en la adolescencia, que también hemos tenido a estas bellas invitadas que creo que ya fue hace unas semanas. Así que muchísimas gracias a todos por vernos una vez más. Gracias. Chao. ¿Está? Pero sí que play.